Estoy activando también las notas de IA por cualquier cosa. Pues muy buenas noches. A nombre de Aleida, nos da mucho gusto continuar con este ciclo de conferencias que esperamos que sea de mucha ayuda para la situación que estamos viviendo ahora, que está viviendo nuestros colegas y toda la gente en Venezuela. Como les hemos dicho, les mandamos mucha fuerza y muchos abrazos. Em, Repitiendo, esta plática se va a quedar grabada. Me sacó Ahí volviste, Clau. Ahí me te sacó ves nuevamente. Y estás gracias. ahí, sí. Me sacó sí, se me fue. Entonces déjenme hacer una cosita. A lo mejor te voy a poner de coanfitrión, Gonzalo, por cualquier cosa. Ok, te estoy haciendo coanfitrión. Em, Espero no te distraigas mucho cuando vayan entrando las personas, pero me da angustia que me vaya a volver a pasar lo mismo. Yo los voy admitiendo, pero no te preocupes. Déjame revisar si estoy grabando. Sí está grabando. Perfecto. Las cosas suceden a veces en en la virtualidad. Bueno. Tenemos el placer de tener esta noche a un gran colega y amigo, el doctor Gonzalo Chávez, que es médico veterinario, pero él también es psicólogo. Es especialista entonces en etología clínica y en conducta humana también, y por eso hace mucho sentido que tengamos esta plática que amablemente el doctor Gonzalo nos va a dar. Él tiene un magíster en ciencias veterinarias, es máster en etología clínica, tiene un diplomado en etología clínica, docente, es docente, perdón, de etología clínica y bienestar animal en pre y posgrado de universidades nacionales y extranjeras. Es charlista senior en medicina de la conducta, autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos en el área de medicina de la conducta y de la salud mental profesional. Actualmente es el vicepresidente de de la Asociación Latinoamericana de Zoopsiquiatría. Gonza, ¿puedes ver si puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, puedo. Sí, puedo. Muchas gracias por este tiempo. No, al contrario, como les decía hace unos minutitos atrás, hay muchas personas que probablemente por razones absolutamente justificadas no pueden compartir con nosotros estos minutos, pero la idea es que puedan contar con un material que espero les resulte de utilidad, porque como todos ustedes bien saben, disculpen, estoy compartiendo. La idea original de esta presentación es dar una mano de ayuda a nuestros colegas venezolanos que en este momento están pasando por un momento muy muy duro, y para ellos entonces un saludo afectuoso y respetuoso. Le doy las gracias a Leida a nombre de la doctora Claudia Edwards y de Gloria que me invitaron y me permitieron participar de esta actividad, de esta sesión de reflexión, junto con asumido un rol protagónico en el rescate y contención de cientos de animales y de personas en Venezuela. Así que para ellos, como les decía, un especial saludo. Bueno, como decía Claudia, mi nombre es, y desde hace un tiempo atrás, psicólogo también. Y antes de comenzar, quisiera pedirles algo. Y es que durante los próximos
30 minutos, intenten dejar de lado, aunque sea por un momento, su rol de médico veterinario. Porque ahora no quiero hablar con el profesional que organiza rescates, que atiende animales, que ha tenido que sostener emocionalmente a otras personas, que ha tomado decisiones difíciles en medio de esta emergencia. Hoy quiero hablarle a la persona que está detrás de ese rol de médico veterinario. Porque antes que médicos veterinarios, todos nosotros somos seres humanos. Y los seres humanos también sentimos miedo, también nos cansamos, también nos quebramos. Y aunque nos cuesta aceptarlo, también muchas veces necesitamos ser sostenidos. Y probablemente muchos de ustedes llevan varios días funcionando casi en piloto automático. Han estado atendiendo pacientes y tomando decisiones en modo automático, ayudando a sus familias. Llevan varios días organizando a los equipos, resolviendo problemas y quizás recién ahora están comenzando a darse cuenta de todo lo que han vivido. Entonces, esta charla es precisamente para ese momento. Yo no voy a poder enseñarles a cómo sentirse mejor, porque la verdad es que probablemente nadie va a ser capaz de eso. Pero sí quiero recordarles algo de lo que muchas veces nos olvidamos como médicos veterinarios. Y es que quienes cuidan también necesitamos que nos cuiden. Y lo primero que quisiera decirles, quizás sea una de las ideas más importantes de esta conversación, y es que muchas veces cuando escuchamos una charla sobre salud mental, pensamos de inmediato en diagnósticos como ansiedad, depresión, fatiga compasional, estrés postraumático. Pero hoy no quiero que comencemos desde ahí. Yo quiero que comencemos desde otro lugar. Yo quiero que les quede claro que hoy día quiero que conversemos de ustedes. Durante estos días probablemente muchos se han estado preguntando por qué se sienten como se sienten, por qué no pueden dormir, por qué de repente se emocionan con cosas muy pequeñitas, por qué incluso es probable que a veces sientan culpa cuando se toman un descanso, o por qué sienten que tienen que seguir ayudando sin parar, aunque ya no les quede energía. Si alguna de estas preguntas ha pasado por sus cabezas, quiero decirles que ustedes y cada uno de ustedes también han sido víctimas. No solamente rescatistas, también son personas que vivieron experiencias sumamente estresantes. Y los hace, al contrario, ser personas mucho más honestas con ustedes mismos. Porque cuando somos personas que comprendemos esto, recién así vamos a ser capaces de entender qué está haciendo nuestro cerebro en un momento como este. Cuando empezamos a sentir cosas que no reconocemos, existe una tendencia que es particularmente humana y pensamos inmediatamente que algo malo está pasando con nosotros. Dormimos mal, estamos más irritables, nos cuesta concentrarnos y nos preguntamos si lo que estamos sintiendo será normal o no. Y la respuesta en la gran mayoría de los casos es que sí, es que es normal, es normal. Nuestro cerebro tiene la misión de mantenernos vivos, pero no de mantenernos tranquilos. Entonces, después de una catástrofe como la que ustedes han vivido o están viviendo, el cerebro lo que hace es cambiar temporalmente sus prioridades. Ya no se pregunta cómo puede disfrutar y comienza a preguntarse qué hay que hacer para sobrevivir.
Eso significa que muchas de las reacciones que a ustedes en este momento les preocupan son intentos permanentes de adaptación. No son una señal de debilidad, son una señal de que su organismo está intentando protegerlos. ¿Y, y cómo se manifiesta eso en la práctica? Yo les voy a leer algunas situaciones y solamente quisiera que mentalmente se pregunten si esto les ha pasado a ustedes. Como dice en la diapositiva, dificultad para dormir, irritabilidad, cansancio extremo, tanto físico como emocional o mental, dificultad para concentrarse, hipervigilancia. Estoy bastante seguro de que muchos de ustedes se han sentido identificados con esta y probablemente otras también alteraciones o problemas o pensamientos disruptivos en este momento. Y probablemente aparezcan otras con el paso del tiempo, donde es probable que también tengan ganas de aislarse, necesidad de mantenerse ocupado o incluso momentos en que pareciera que sus emociones desaparecieron y uno me cuesta conectarme con mis emociones. Es por esto mismo que yo quisiera insistir en una idea, y es que estas reacciones durante los primeros días o incluso las primeras semanas después de una catástrofe son todas respuestas esperables. Entonces, el problema no es sentir esto que nos está pasando. Por el contrario, el problema es creer que tenemos que ignorar lo que nos está pasando y tenemos que ignorar lo que estamos sintiendo. Porque si nosotros ignoramos lo que nos está pasando, generalmente eso que nos está afectando no va a desaparecer. Solo lo que va a ocurrir es que esa sensación va a esperar el momento apropiado para que nosotros sí le prestemos atención y sí lo escuchemos. Pero hay algo que muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, después de un terremoto, como ustedes han vivido, perdemos naturalmente edificios, infraestructura, nuestros hospitales, nuestro lugar de trabajo, pacientes. Sin embargo, hay muchas otras pérdidas que no siempre alcanzamos a reconocer. Y se los digo desde un país altamente sísmico como es Chile. Y justamente de ellas es de la que yo quiero conversar. Como les decía, cuando pensamos en un terremoto, solemos pensar evidentemente en estas pérdidas de infraestructura, caminos, vialidad, pero los seres humanos no solo perdemos cosas materiales, también perdemos certezas. Y muchas veces esas pérdidas que son más intangibles, más invisibles, son las que más nos cuesta reconocer. Quizás, disculpa, Muriel está levantando la mano. Muriel, ya, a lo mejor se le levantó la mano. Parece que no. Ah, Ya, como les comentaba entonces, muchas veces esas pérdidas que son invisibles son las que más nos cuesta reconocer. Y quizás algunos perdieron algún ser querido y a cada uno de ellos le envío un abrazo sumamente afectuoso a la distancia. Y otros pueden haber perdido un paciente que no se pudo salvar, puede haber tenido también pérdidas en su lugar de trabajo, la tranquilidad de poder acostarse sin pensar en una réplica. Y por supuesto todo eso hace que perdamos la sensación de seguridad. Y esa experiencia, sin lugar a dudas, deja una huella. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque muchas veces creemos que solo tenemos derecho a sentir dolor cuando hay una pérdida de un ser querido. Pero el duelo aparece
cada vez que perdemos algo que para nosotros es significativo. Y ustedes han perdido muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo. Eso significa que probablemente están viviendo no solo un duelo, sino que están viviendo varios duelos al mismo tiempo. Y en psicología existe una idea que me gustaría derribar hoy, y es que muchas personas creen que existe solo una forma correcta de hacer o de vivir el duelo, como si hubiera una receta y como si todos debiéramos reaccionar igual frente a una situación desafiante, estresante, conflictuante. Pero las personas no sentimos igual, no lloramos igual, no recordamos igual, no necesitamos las mismas cosas. Algunos necesitan hablar, otros necesitan guardar silencio, algunos lloran durante semanas, lo que a veces puede generar culpa, como les decía, o esa sensación incómoda de congelamiento emocional. Algunos es probable que sientan una necesidad de volver rápidamente al trabajo y otros necesitan que el tiempo se detenga. Y todas esas respuestas pueden ser normales. No existe una forma única y sana necesariamente de vivir el duelo. Lo que sí existe es la forma en que cada uno intenta adaptarse con los recursos emocionales que cada uno tiene, con las estrategias que cada uno ha ido desarrollando a lo largo de la vida. Como psicólogo, he aprendido que uno de los mayores sufrimientos no provienen del duelo mismo, sino que provienen más bien de pensar que ese duelo lo estamos viviendo de una manera incorrecta. Por esta misma razón, yo quisiera darles permiso para algo. Si hoy día, por ejemplo, ustedes sienten que no están reaccionando como ustedes habrían esperado reaccionar, eso no significa que estén haciendo las cosas mal, bajo ningún punto de vista. Quien alguna vez haya escuchado una frase como, es que tienes que ser fuerte, esto ya va a pasar, ya no sigas llorando, hay personas que están peor que tú. Estoy seguro de que esas frases, y que todos hemos escuchado, naturalmente nacen desde la buena intención, pero muchas veces producen exactamente lo contrario. Cuando una persona está sufriendo, normalmente no necesita soluciones inmediatas. Lo que necesita esa persona es sentirse comprendida, sentirse contenida. Y a veces una ayuda va a ser mucho más valiosa si nosotros somos capaces de que alguien nos diga, más bien, si es que alguien nos dice, ¿sabes qué? Estoy aquí, te escucho, no tienes que explicarme lo que estás sintiendo, no tienes que hablar si no quieres hablar. Y en este sentido yo quisiera hacer una precisión importante, porque muchas personas dicen que siempre va a ser mejor hablar de lo ocurrido. Y yo no diría exactamente eso. Hablar, por supuesto que ayuda, hablar ayuda, pero siempre y cuando uno sienta que puede hablar con seguridad. Cuando uno puede hablar sintiéndose escuchado, cuando uno puede hablar sin tener que justificar lo que está sintiendo, sin sentirse juzgado, cuando uno puede hablar y parar, si es que uno ya no quiere seguir hablando. En cambio, si es que esa conversación lo que va a hacer es revivir el trauma y revictimizarme una y otra vez, si sentimos que debemos contar detalles que nosotros no queremos contar, y si vamos a salir peor que al inicio de la conversación, probablemente esa conversación no nos está ayudando. Por eso no se trata de hablar por hablar, sino que la idea es que podamos encontrar espacios donde nosotros podamos hablar de manera segura. Y justamente aquí
aparece una dificultad que es muy común de observar en nuestra profesión como médicos veterinarios. Díganme, por favor, si a ustedes les parece conocido esto. Yo voy a describir a alguien y ustedes me dicen o piensen si lo conocen. Es una persona que no descansa porque todavía tiene muchísimo por hacer. Es una persona que siempre está pensando que hay alguien que lo está pasando peor. Es una persona que cree que pedir ayuda probablemente va a implicar que va a molestar a alguien más. Se exige más que cualquier otra persona y siente culpa cuando siente que tiene que cuidarse. ¿De quién estoy hablando? ¿Les parece familiar? ¿Les recuerda a alguien? A mí al menos, me parece que estoy hablando de los médicos veterinarios. A muchos médicos veterinarios, y siendo honesto, también me recuerda mucho a mí en algunos momentos de mi vida, yo no lo puedo negar, sería mentira, porque nuestra profesión atrae a un perfil de personas que somos profundamente comprometidos con lo que hacemos. Personas que estamos acostumbrados a sostener a otras, a contener, a acompañar en el sufrimiento, a acompañar en la muerte. Personas que muchas veces ponen las necesidades de otros ante las propias necesidades. Y eso, en su naturaleza, lo podemos considerar como una tremendísima virtud, algo precioso. Pero también tiene un altísimo costo. Porque entonces es ahí cuando aparece esta pregunta que es sumamente importante, que es, ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuándo tengo que detenerme? Cuando pensamos en nuestros pacientes, sabemos reconocer todos muy bien cuando un animal comienza, por ejemplo, a descompensarse. Pero la pregunta aquí mágica es si nosotros somos capaces o estamos siendo capaces de hacer lo mismo con nosotros. Si nosotros, por ejemplo, pensáramos en un semáforo, la luz verde sería la luz que nos señala que estamos funcionando bien. La luz amarilla nos haría pensar que algo está cambiando, que ya estoy teniendo algunos cambios emocionales que me hacen sentir incómodo, estoy probablemente más reactivo, más irritable, estoy perdiendo la paciencia probablemente más rápido para llegar finalmente al color rojo, donde ya me doy cuenta que definitivamente no puedo más con. Y el problema es que muchos veterinarios esperamos llegar al color rojo para recién pedir ayuda. Estamos jugando permanentemente al límite en la dimensión emocional. Y quisiera entonces dejarles en este sentido una idea. El límite no aparece cuando ya no podemos seguir. El límite aparece cuando empezamos a pagar un costo, que ya les decía que es un costo muy alto por seguir sin reconocer ese límite. Entonces, reconocer ese momento también lo tenemos que visualizar como una competencia profesional. Todos nosotros queremos ser y estamos trabajando en ser profesionales íntegros, pero ahí tenemos una habilidad dura, una habilidad que es sumamente valiosa y es poder reconocer cuáles son nuestros límites. Hasta ahora nosotros hemos hablado que tenemos que ser capaces de comprender lo que nos está pasando, pero nos queda todavía una pregunta que es igualmente importante y es,
¿Qué podemos hacer concretamente cuando sentimos que estamos llegando a ese límite? Porque entender, evidentemente, lo que nos ocurre es sumamente importante, pero también necesitamos contar con herramientas que sean útiles para poder responder, para poder desarrollar estas estrategias de afrontamiento al estrés. Y precisamente eso es lo que les quiero comentar a continuación. Les decía que cuando ocurre un terremoto, todos sabemos muy bien y nos han entrenado para poder, por ejemplo, reaccionar frente a una fractura, frente a una hemorragia, frente a un paciente deshidratado, frente a un paciente que está en estado de shock, en pánico. Y lo sabemos porque estudiamos para eso. Pero ¿qué pasa cuando esa herida es emocional? Muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer esa herida, ni sabemos por dónde empezar a curar esa herida. Y precisamente los primeros auxilios psicológicos son para eso. Los primeros auxilios psicológicos, que es un concepto que tienen que haber oído muchísimo estos últimos días, no buscan hacer terapia, no buscan interpretar lo que nos está pasando o por qué nos está pasando. Tampoco busca que seamos capaces de resolver rápidamente nuestros problemas de la vida. Buscan algo que es muchísimo más sencillo, muchísimo más inmediato. Los primeros auxilios psicológicos buscan a que volvamos a sentirnos seguros. Y los 5 principios básicos de los primeros auxilios psicológicos son la seguridad, la seguridad. Y en ese sentido, antes de cualquier conversación, el cerebro, nuestro cerebro, necesita sentir que ese peligro inmediato terminó, o al menos está más bajo control. En segundo lugar, la calma, porque cuando disminuye la activación fisiológica, el cerebro vuelve a pensar con mayor claridad. En tercer lugar, la conexión, porque ustedes entienden que nadie debería atravesar una catástrofe como esta estando completamente solo. Necesitamos, todos nosotros, todos nosotros, médicos veterinarios, rescatistas, seres humanos, necesitamos de redes de apoyo en situaciones como esta. Nadie lo puede ni debe enfrentar solo. Y con respecto al cuarto punto, la eficacia en momentos de crisis, recuperar esas pequeñas sensaciones de control tiene un tremendo valor para poder manejar la ansiedad. Y por supuesto, en último lugar, la esperanza, que no significa que todo vaya a estar bien de un minuto a otro. Significa creer y tener la convicción de que lentamente, paso a paso, vamos a poder reconstruir lo que en este momento estamos siendo testigos que se destruyó. Pero nuevamente, antes de seguir ayudando a otros, háganse, por favor, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué fecha nos hacemos esa pregunta? ¿Estoy seguro? ¿Me siento seguro? Porque ya les decía que si su cerebro se sigue sintiendo permanentemente en un estado de peligro, difícilmente va a poder recuperarse. Es una máquina que tiene límites y que la estamos sobrecargando. Fíjense lo que les voy a decir ahora. Ustedes podrían preguntarse, ¿estoy respirando? Que parece una pregunta absurda, ¿cierto? Porque naturalmente están respirando. Pero me refiero a respirar de una manera que le permita a ustedes tranquilizar su sistema nervioso.
También le podría preguntar si han comido, porque el agotamiento emocional, a veces no lo visualizamos de esta manera, pero el agotamiento emocional es altamente demandante de energía. Es muy caro, biológicamente hablando. Entonces, ese agotamiento emocional también se afecta cuando llevamos muchos días funcionando y ya sin energía. Lo mismo con el descanso, por ejemplo, o con el sueño. Dormir, no lo vean como un premio. Dormir es parte del tratamiento para comenzar a trabajar en la recuperación de esa herida emocional. Y algo que a veces nos cuesta muchísimo, y sobre todo a los hombres, es preguntarnos si es que hemos hablado lo suficiente con alguien. No necesariamente con muchas personas, basta que nos preguntemos si nos hemos de nuevo permitido conversar con alguien con quien yo me sienta seguro. Un valor a su energía o a su batería emocional. Hoy, ahora, ¿qué me dirían? ¿Qué número sería? Háganse esa pregunta. ¿Cómo está mi batería? ¿Cómo está mi carga de la batería? ¿Cuánta batería emocional sienten que les queda? Porque muchas veces con ese afán de seguir trabajando y cumpliendo con mi responsabilidad, con mi sentido de responsabilidad, a veces algo equivocado, intentamos volver rápidamente a la carga máxima, al 10, al 100%, al máximo puntaje. Pero yo les pediría que ahora, por favor, tomando conciencia al respecto, hagan o se planteen la siguiente meta. Pregúntense, ¿cuánto necesitan ustedes en esta situación como para poder aumentar en punto? Punto. No 5, no 10, un solo punto. ¿Qué tienen que hacer para lograrlo? Muchas veces lo que ocurre es que pensamos que para empezar a sentirnos mejor, tenemos que ser capaces de resolverlo y abordarlo y enfrentarlo todo de una vez. Y normalmente la recuperación ocurre exactamente al revés. Un pequeño paso, una pequeña meta, una meta alcanzable, realista, aterrizada, y luego otra, y luego otra, y así sucesivamente. Sin embargo, hay un obstáculo que muchas veces nos impide darnos ese permiso. Imaginen que el colega con el que ustedes trabajan, con el que han estado alojando en un albergue, con el que han estado trabajando codo con terreno, sintiendo, o les dice, ya no doy más, estoy agotado, ya no puedo dormir, siento culpa, les dice, tengo miedo, ya no doy más. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Qué le responderían? Yo estoy segurísimo que ninguno de ustedes le diría a ese compañero, deja de quejarte, no seas débil, no seas exagerado. Nadie, nadie. ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos hablamos a nosotros siempre de una forma en la que jamás le hablaríamos a un compañero? ¿Por qué somos tan duros con nosotros?
¿Por qué nos castigamos? ¿Por qué nos maltratamos? Más aún cuando estamos y nos sentimos sobrecargados, sobreexigidos. Bueno, eso a lo que estoy haciendo alusión es a la autocompasión. No sentir lástima por uno mismo, sino que aprendamos a tratarnos con la misma humanidad con la que nosotros día a día tratamos a quienes más queremos. Eso es autocompasión. Fíjense ustedes, ¿cuál es la persona con la que más van a hablar durante toda su vida? Piensen ustedes, por favor, en la persona que más los va a amar a lo largo de toda su vida. La persona que más los va a escuchar durante toda su vida. Esa persona van a ser ustedes mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, créanme que vale la pena, sin duda alguna, aprender a hablarnos con respeto y compasión. Y la autocompasión automáticamente nos va a conducir a otro concepto sumamente virtuoso que necesitamos en este momento, que ustedes necesitan en este momento, y que es la aceptación. Creo que esta es una de las palabras más malentendidas en psicología. Aceptar no significa que tengamos que estar todos de acuerdo. Aceptar no significa que tengamos que bajar los brazos y rendirnos. No significa que tengamos que resignarnos. No significa que tengamos que dejar de rescatar. Aceptar significa que tenemos que reconocer la realidad tal y como es. Y desde ahí nosotros podemos comenzar a decidir qué vamos a hacer después. Ninguno de nosotros, ninguno, aunque tuviésemos toda la voluntad del universo, vamos a poder cambiar lo que ocurrió días atrás. Nadie. Pero lo que sí podemos decidir, doctores, lo que sí podemos decidir es cómo vamos a responder hoy a lo que ocurrió hace algunos días atrás. Porque lamentablemente, eso sí, la aceptación no disminuye el dolor, pero sí disminuye esa lucha y ese desgaste innecesario contra lo que ya no podemos cambiar. Y créanme que esa aceptación, entenderlo de esa manera, sí ayuda y sí genera mucha satisfacción. Cuando ya dejamos de gastar esa energía valiosa peleando contra la realidad, lo que va a ocurrir es que vamos a disponer de más energía para poder cuidarnos y para seguir cuidando a los que más queremos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros equipos, a nuestros pacientes. Y ustedes saben que el trabajo emocional no va a terminar cuando termine la emergencia. Cuando la emergencia comience a estar día a día un poquitito más bajo control, van a comenzar a aparecer, les decía inicialmente, otras emociones que durante los primeros días probablemente no encontraron el espacio como para poder manifestarse. El cansancio profundo, ya los decía, no solo físico, sino que también emocional, la tristeza, la rabia, transitar entre las distintas etapas del duelo. Y recuerden ustedes, existen muchos tipos de duelo. Solamente el duelo tradicional, el duelo por la pérdida de un proyecto de vida, el duelo por la pérdida de nuestros lugares de trabajo, de nuestra certeza. Ese tránsito no es lineal. Podemos pasar de una etapa a la otra, podemos saltarnos etapas.
En algunos ya les decía va a durar más tiempo, menos tiempo. Bueno, y en algunos casos es probable también que por distintas razones, por distintas historias de vida, por distintas experiencias que les haya tocado vivir, sí es probable que pasado este periodo más crítico de la emergencia, lamentablemente, presenten algunas enfermedades psicosomáticas, como podría ser la fatiga compasional, pero por sobre todo un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Ahora, esto yo no lo digo para preocuparlos, sino que se los digo precisamente porque si aparece, entonces ustedes entiendan que no es que estén retrocediendo, sino que forma parte de un proceso de afrontamiento a esta situación a la que ustedes se están enfrentando. Muchas veces simplemente significa que su cuerpo está empezando a procesar todo lo que están viviendo. Precisamente es ahí, nuevamente, perdón, cuando ustedes tienen que preguntarse, perdón, si es que ya es momento de que pidan ayuda. Durante muchos años nosotros hemos enseñado, sobre todo a los niños, que es importante pedir ayuda a sus figuras de apego, a sus significativos. Pero a veces no enseñamos lo suficiente cómo reconocer ese momento en el que tenemos que pedir ayuda. En la diapositiva que les estoy presentando en este momento, en la columna de la izquierda, les muestro varias señales que pueden ser indicativas de que la luz ya está pasando de amarillo a rojo. Pesadillas, pesadillas persistentes, aislamiento social. Ya no quiero hablar, no quiero que me hablen, no quiero compartir con mi equipo de trabajo, no quiero conversar con mi familia. O sentir que estamos en un estado de hipervigilancia permanente. Incluso puede ocurrir, y está muy descrito, que pudiesen visualizar algunos colegas o ustedes mismos que comienzan a consumir alcohol más de la cuenta, fármacos más de la cuenta, drogas, sentirse desconectados con quienes son ustedes mismos. Si esas señales aparecen, si algunas de esas señales aparecen, especialmente si persisten con el paso de los días o interfieren, ustedes notan, sobre el comportamiento normal en su vida cotidiana, entonces créanme que hay que pedir ayuda. Significa que, perdón, significa que ustedes se están cuidando, que se siguen cuidando, que están cuidando lo que ustedes han identificado como lo más importante de su vida, ustedes. Ahora entonces yo quisiera que vayamos terminando con, ustedes cuenten con dos herramientas que ustedes pueden utilizar ahora. La primera de ellas es un acrónimo que se llama, como ustedes pueden ver en la pantalla, STOP, alto. Les voy a pedir que si se animan, cierren los ojos. No tienen que hacerlo si no quieren, pero vayan escuchando cuáles son las indicaciones. Este concepto de stop, la S, la S quiere decir alto, detente, porque no podemos cuidarnos
ni reflexionar, ni pensar en nosotros mismos si estamos corriendo a toda máquina. Detente. En segundo lugar, la T de take a breath. Toma un respiro. Continuamos ahora con la O del stop, la O de observa este momento. ¿Qué está sintiendo tu cuerpo? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Qué emoción estás viviendo? Observa qué necesitas en este momento. Y por último, la P de prosigue, prosigue, continúa. Y continúa no porque esté todo resuelto, sino porque ahora puedes decidir cómo vas a seguir. Eso es lo que tenemos que pensar. Stop, detente, respira, respira 4 segundos en 6 tiempos. Este es el ejercicio que nos va a permitir entonces poder tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y de dónde estamos. A veces volver literalmente aquí y a la hora. Veamos entonces un segundo ejercicio donde yo les voy a pedir que miren, miren alrededor de donde se encuentran en este momento. El ejercicio, muy simple, se llama 5 4 3 2 1. Les voy a pedir que observen 5 cosas que tienen a su alrededor, detecten 4 cosas que pueden tocar, 3 sonidos que pueden escuchar, 2 olores que puedan percibir y finalmente una sensación corporal que puedan reconocer. 5 4 3 2 1. 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar, 3 sonidos que puedes escuchar, 2 olores que puedes percibir, una sensación que puedes reconocer. Cuando vivimos una experiencia traumática, nuestro cerebro muchas veces vuelve naturalmente, ya lo decíamos, una y otra vez, a este evento traumático que nos revictimiza. Entonces, hacer ejercicios como estos tiene un objetivo que es bastante simple y es recordar conscientemente que ahora estamos aquí. No elimina el dolor ni la preocupación, pero disminuye la intensidad al menos con la que estamos reviviendo esa experiencia.
Yo les pediría que no subestimen el poder de volver a conectarse con el presente, de tomar conciencia, como les decía, del aquí y el ahora. Pero existe también otra herramienta que probablemente sea aún más importante y ya así vamos terminando, y que tiene relación con los permisos. Durante estos días probablemente ustedes han dado muchos permisos y han solicitado muchos permisos. Permisos para ingresar a zonas de riesgo, permisos para atender, permisos para rescatar, permisos para ayudar. Pero yo ahora les voy a pedir que ustedes se den permiso, dense permiso, dense permiso para descansar, dense permiso para llorar, dense permiso para decidir si es que en algún momento creen que ya no pueden o, o si no quieren hacer algo. Está bien, dense permiso para pedir ayuda, dense permiso para aceptar la ayuda que les están ofreciendo, dense permiso para poner límites, conozcan esos límites, respeten esos límites, hagan respetar sus límites y por supuesto dense permiso para sonreír, sin culpa, porque créanme que cuidarse nunca va a ser un acto egoísta, nunca, muy por el contrario, va a ser una condición inexcusable para que ustedes puedan seguir cuidando. Y eso nos lleva a una idea que personalmente me ha acompañado durante mucho tiempo, pero que nos cuesta muchísimo también aceptar. Díganme si creen lo mismo, pero es que hay cosas que dependen de nosotros, como nuestra disposición a pedir ayuda, depende de nosotros nuestra forma de tratar a un compañero, depende de nosotros también descansar cuando sea posible, también depende de nosotros reconocer nuestros límites. Y por supuesto que también depende de nosotros tomar la mejor decisión con la que tenemos a la mano. Pero también existen muchas otras cosas que no dependen de nosotros. No dependen de ustedes. No dependía de ustedes que ocurriera esta catástrofe. No dependía de ustedes que existieran recursos limitados. No dependía de ustedes que fuesen capaces de salvar a todos los animales. Los médicos veterinarios nos hacemos responsables de mucho más de lo que realmente controlamos. Y sin darnos cuenta terminamos sintiéndonos culpables por cosas que nunca estuvieron en nuestras manos. Nunca. Si nosotros, doctores, aceptamos que tenemos límites, no estamos disminuyendo nuestro compromiso. Por el contrario, lo que estamos haciendo es ratificar que tenemos un compromiso robusto y responsable con lo que estamos haciendo. Pero recuerden, por favor, que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros es responsable de todo. Pero sí, pero sí somos responsables de cuidarnos para que podamos seguir haciendo lo que sí depende de nosotros. Y quisiera terminar ahora con una reflexión. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que todo vuelva a la normalidad. Nadie naturalmente lo sabe. Pero lo que sí sé es que dentro de algunos años, quizás ya no se acuerden cuántos pacientes atendieron, pero sí se van a acordar, créanme, sí se van a acordar de las personas con quienes compartieron esta experiencia.
Sí se van a acordar de quien los escuchó. Sí se van a acordar de quien les tendió la mano cuando necesitaban un abrazo. Sí se van a acordar de quien los mandó a descansar y a dormir para que recuperaran energía y se tranquilizaran. Eso, eso también es medicina veterinaria, porque nuestra profesión no se preocupa única y exclusivamente de nuestros pacientes, nos preocupamos también de la salud de las personas. ¿Cuándo mejor, cuándo mejor que el concepto un solo bienestar? También cuida la medicina veterinaria a las personas que dedican la vida a salvar a sus pacientes. Eso es medicina veterinaria. Yo quisiera finalizar dándoles las gracias a ustedes. Les quiero dar las gracias por cada animal que ustedes han rescatado. Les quiero dar las gracias por cada familia a la que han acompañado y por cada decisión difícil que han tomado durante esta semana. Pero por sobre todo, les quiero dar las gracias por darse hoy un tiempo, de permitirse un tiempo para ustedes. Yo por eso les quiero dar las gracias. Ojalá, ojalá que al finalizar esta conversación recuerden que antes de ser médicos veterinarios son personas y las personas necesitamos descansar. Ustedes necesitan descansar y también necesitan aceptar ayuda. No todo depende de ustedes y aceptar esa realidad los hace mucho más humanos. Deseo, deseo de corazón que cuando regresen a sus trabajos puedan mirarse con más compasión y darse permiso para decir que hoy necesitan ayuda o le digan a un compañero necesito ayuda o si reconocen que un compañero necesita contención, se den el tiempo también de contenerlo a él. Muchas gracias por todo lo que han hecho y sobre todo por todo lo que van a seguir haciendo. Cuídense, cuídense porque cada uno de ustedes es un profesional y una persona indispensable. La medicina veterinaria necesita a profesionales tan comprometidos como lo son ustedes. Así que para cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Gonza. Eh, Aprovecho para hacerte dos preguntas que tenemos, además de algunas felicitaciones que tenemos acá. Una excelente plática. ¿Cómo ayudar a otros colegas a salir del síndrome del Salvador cuando no podemos salvar a todos? A propósito de los límites, es importante comprender y aceptar, que fue uno también de los conceptos al que hice alusión, de que hay ocasiones donde vamos a tener colegas y compañeros de trabajo que requieren más que una conversación y primeros auxilios psicológicos. Cada uno de nosotros, dada la realidad personal y profesional a la que nos hemos enfrentado a lo largo de la vida, nos hace a algunos más vulnerables y a otros, no quiero decir vulnerablemente resilientes, porque la resiliencia era que todos podamos superar lo que están viviendo, pero la resiliencia va a ser el resultado de este trabajo emocional que ustedes y cada uno de ustedes va a comenzar a desarrollar. Pero a propósito de la pregunta, creo que en este contexto es mucho más valioso y realista que seamos capaces de visualizar algunas señales de alerta, es decir, algunas señales anticipatorias que nos hagan acompañar a este compañero a solicitar ayuda profesional con un psicólogo, terapeuta, psiquiatra que tenga formación, que tenga capacitación en desastres como para poder dar una orientación terapéutica apropiada. Eso creo yo que es mucho más importante porque probablemente, ya les decía, solamente con un acompañamiento y con buena voluntad y con cariño y afecto y contención, no vamos a poder
no vamos a poder contener a personas que requieren de un manejo profesional especializado. Muchas gracias. Esporádicamente y regularmente. Existen instrumentos, disculpa, con esto termino, existen instrumentos de evaluación de bienestar emocional, bienestar psicológico, bienestar social, que pueden ser administrados y autogestionados muy fácilmente y que eso nos permite al menos tener una no nos da un diagnóstico, pero sí nos orienta respecto del estado general y emocional, perdón, en el que nos encontramos y que nos ayuda a tomar conciencia de que tenemos que buscar ayuda profesional. Gracias. Pregunta, ¿cuántos días recomiendas que debe estar un equipo operativo en campo? Mm. Mira, más allá de lo que pudiera recomendar como una percepción individual, yo diría que eso está bastante estandarizado y protocolizado. De hecho, los equipos altamente especializados de rescate que visitan zonas de catástrofe, como los que visitaron, en este caso, Venezuela, si yo no me equivoco, tienen un plazo de 10 días, de 10 días. Y después de 10 días se deben retirar del lugar para poder precisamente recibir contención y ayuda psicológica. Más que eso, ya comienza a poner en riesgo. Piensen ustedes, ponen en riesgo la salud de cada uno y la integridad general, tanto física como emocional, también de quienes integran esos equipos de rescate. Lo que en definitiva también pone en riesgo a los, en este caso, animales o personas de ser rescatados. Por eso hay que ser también responsable en ajustarse a las recomendaciones de los protocolos internacionales, que precisamente los equipos de rescate, que si no me equivoco, Clau, tú dime si me equivoco, los protocolos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es quien certifica también a estos equipos y que entrega los protocolos o las guidelines para actuar en terreno. Pero, pero son 10 días. Sí, nosotros no nos dejan desplegar más de 10 días y forzosamente tenemos que tomar días de descanso después de eso. Ajá, tal cual. Por eso, la doctora Gloria me comentaba que había equipos de trabajo que se rehusaban a retirarse del lugar por esa sensación, ¿cierto?, de tener que seguir dando más y rescatando más animales o ayudando a más personas, pero a veces eso, como les decía, va a ser no a veces, sino que eso va a ser contraproducente y los está poniendo en riesgo también a ustedes. Por eso es importante ajustarse a los protocolos que han sido diseñados por especialistas en la materia para poder asegurar que tanto el rescatista como la potencial víctima o el rescatado puedan salir bien del proceso del rescate. Definitivo, muchas gracias. Es figura muchas de sus asociaciones de mucha ayuda y proponen estos momentos difíciles. Muchas gracias, Gonza. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Em, Bueno, yo espero que esta conversación, les insisto, haya sido de ayuda. Disponen de la grabación para poder compartirlas con los rescatistas, con los médicos veterinarios, con las personas que están voluntariamente trabajando en rescates para poder encontrar un poquitito de, un- permitirse un momento de reflexión sobre el autocuidado. Espero que les sirva de ayuda, Clau. no, lo seguro mucho. Mucho a todos, incluyendo los que no estamos ahí en estos momentos, pero que necesitamos escuchar lo que nos dijiste hoy, ¿no? Yo creo que a muchos nos cae, nos queda el saco, independientemente si estamos en esta situación o no, así que muy útil, muchísimas gracias.
Me sacó, espero que no tengamos ningún problema con la grabación, pero la estaré subiendo y mandándoles un correo a todo el mundo. Gonza, muchas gracias. Descansa, descansa en todo el mundo y mucha Muy fuerza. buenas noches. Buenas noches. Un abrazo grande para los colegas venezolanos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Pedro.